Hoy tenemos un tema interesante porque tiene que ver mucho con lo que se mueve en nuestra vida, en lo cotidiano. Digamos, a veces nosotros pensamos por qué nuestras acciones surgen de determinada manera. Y, y a veces no nos relacionamos, o no lo relacionamos mucho con que eso básicamente está determinado por la forma de pensamientos, por la forma de las emociones, de los sentimientos que permanentemente estamos eh, alimentando. Y esas son de alguna manera barreras que se oponen a todo el trabajo que quisiéramos realizar en este plano. Por lo menos los que estamos interesados en hacer un cambio en nuestra vida. Eh, Surge entonces la charla del día de hoy. Pensamientos, sentimientos, emociones y acciones en la ruta hacia el cambio. Eh, Porque es importante, quizá por lo que hablábamos ahorita al comienzo, cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones y emociones de alguna manera siempre están propiciando que nuestra vida, o sea, una vida llena de dificultades o de momentos muy críticos o de situaciones que no desearíamos, o podríamos enfocar esto de otra manera. O sea, podríamos tener una vida más llevadera, una vida más armónica, donde tuviéramos mejores interrelaciones con todos los ambientes, etcétera. Y eso es posible, porque a veces hay personas que dicen, no, déjenme a mí, sí, yo no puedo, yo no, yo ya nací con esos problemas, con esa manera de pensar, y eso de alguna manera pues también me afecta en lo emocional, yo no puedo hacer absolutamente nada. Eh, pero los seres que han trabajado en esa ruta de querer transformar su vida han logrado realmente manejar otro tipo de cosas. Y ejemplos de esos tenemos cientos. Podríamos decir de un San Agustín, que antes de esto creo que estaba dedicado a hacer guerras y posiblemente y llegó un momento en que su vida dio un giro gigantesco. Se convirtió en San Agustín, o un Pablo que perseguía a los cristianos para llevarlos a la hoguera o a que fueran atacados por los leones. Llegó un momento en que se convirtió en San Pablo. O sea que siempre es posible, a pesar de que de pronto algunos pensemos que nos parece que es imposible. Pero sí podemos trabajar con pensamientos y básicamente los pensamientos. Vamos a ver, vamos a empezar un poquito por qué. Aparece la primera reflexión. ¿Somos conscientes de cómo pensamos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en realidad yo pensaría, ¿no?, que la mayoría de los seres muchas veces no somos conscientes de la forma en cómo generamos pensamientos, o sea, cómo pensamos. Y seguramente porque estamos muy habituados a actuar de una manera muy impulsiva. ¿Qué quiere decir? De que si observamos algo que nos produce cierto desagrado, inmediatamente pensamos mal de esa situación. O que una persona nos agredió, inmediatamente pensamos quién sabe cuántas cosas. Pero generalmente no pensamos de una manera agradable. Siempre estamos en un proceso de pensar rechazando, separando, cuestionando.
Y eso quizá no nos damos cuenta, pero quizá también porque ha sido una manera muy habitual de trabajar en la vida. O sea, no somos conscientes de cómo pensamos. De por ahí tendríamos que empezar. Por estar muy alertas en cada momento para mirar de qué manera estoy pensando en este momento. Y si ese pensamiento que estoy lanzando está ayudando a construir un mundo mejor o no. Cuando me hago consciente de que también hay que ser consciente, ¿no? Es un proceso inconsciente. Cuando me hago consciente de que no estoy pensando de la manera adecuada, de acuerdo a mi conciencia también, que tiene que ser de acuerdo a la conciencia que uno tiene, inmediatamente empiezo a generar un proceso de trabajo. Y eso requiere, como vamos a ver un poquito más adelante, toda una tarea. Entonces, lo interesante es siempre pensar que los pensamientos, ojalá siempre sean constructivos, porque también vamos a mirar un poquito cómo esos pensamientos son la base para que todos los sentimientos, las emociones y acciones que aparecen en nuestra vida nos ayuden y ayuden también, ¿no? Porque la idea no es solamente que me ayude a mí, sino que me ayude a vivir en paz conmigo mismo y en paz con los demás. Entonces siempre ir allá, cómo pensar de una manera constructiva. Y viene otra pregunta, otra inquietud, ¿cómo influyen los pensamientos en nuestra vida? Si alguien quiere comentar algo, bienvenido, bienvenida. Yo le definiría una sola acción. Así como uno piensa, así mismo actúa. Así son mis actos. Si mis pensamientos son de crítica, vivo criticando. Si mis pensamientos son de amor, vivo amando. Y la idea es esa, ¿no? Cambiar y transformar la forma de pensar para cambiar la forma de actuar. Porque el pensamiento va a actuar en nuestro propio ser. Y como pensamos, y si cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra actitud y forma de vivir. Y el temperamento, y lo que busca uno en desenvolvimiento interior es transformar esa forma de pensar, ser más ecuánime y transformar también, al transformar nuestro interior, transformamos nuestro entorno, nuestra vida interior y todo va a cambiar alrededor de uno, ¿no? Porque son pensamientos ya menos críticos, más puros y más asociativo hacia la comunidad. Bueno, muchas gracias. Sí, lo que Gilberto expresa en realidad es así, ¿no? O sea, hay una influencia de los pensamientos sobre un reflejo de las acciones. O sea, como a la final mi acción surge a través de un pensamiento que haya generado. Pero fíjense que en el intermedio de todo eso, entre el pensamiento y la acción, hay dos elementos que se mueven que a veces no somos muy conscientes de ellos. Y es lo que se habla, por ejemplo, hoy en día de lo emocional. O se habla de los sentimientos que surgen de, de acuerdo a la emoción que he generado. Entonces allí no me doy cuenta muchas veces qué es lo que ha pasado. Estoy pensando todos los días que me va a ir mal, que no, que yo soy muy de malas, que por supuesto dicen que cuando uno piensa así se levanta, es como si se levantara con el pie izquierdo. Dice, bueno, ¿qué quiere decir? Que ese día posiblemente todo le va a salir mal. O sea, no solamente le sale mal en el sentido de que hay unas fuerzas que está generando, que está creando, que está alimentando, que, que impulsan a que todo se dé de esa manera. O sea, siempre hay unas cosas negativas que se están fortaleciendo. Pero en el fondo también, cada vez que algo me pasa, peor.
porque me aparecen emociones y sentimientos que poco a poco, sin darme cuenta, le dan fuerza a que la acción sea de pronto más fuerte. Entonces, a lo mejor yo termino ese día, me levanté pensando que soy muy de mal y tengo muy mal, pero termino ese día totalmente agotado, cansado, no sé qué hacer, sigo pensando que soy el más desgraciado del mundo, entro en un estado depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se me aparecen una serie de fantasmas totalmente nefastos. Qué lindo que uno pudiera decir, a pesar de que las cosas no me están saliendo bien en la vida, pienso cuando me levanto, digo, yo creo que este día hoy va a ser mejor. No sé qué va a pasar, pero va a ser mejor. Yo ya por lo menos le cambié un poquito la historia a ese pensamiento. Y seguramente con esa idea van apareciendo rasgos diferentes, ¿sí? Rasgos emocionales y sentimientos diferentes que producen como otra forma de relacionarme con la vida. Posiblemente no me va a ir tan bien, ¿no? Posiblemente. Pero ya como que la cosa no es igual. Seguramente en algunos momentos estaré en un juego de que me fue mal, pero sin embargo yo voy a seguir luchando, o habrá otro momento en que me salió mal y digo, soy muy de malas. Así, pero estoy en esa lucha, estoy haciendo todo un trabajo. A ver cómo de algún día o algún día sintonizo con la idea de que todo va a ser mejor. Ese es un ejemplo, pero habrá cantidades de ejemplos que pueden tener relación con eso. Entonces los pensamientos eh, no se detienen. Entonces dicen que los pensamientos funcionan las 24 horas del día. Uno dice, no, cuando yo me duermo, dejo de pensar. El pensamiento no se detiene. Pues hay una corriente de pensamientos que fluye permanentemente y yo estoy conectado con ellos, no importa si voy al sueño o no. Por eso es que de acuerdo como yo tengo mi mente centrada en pensamientos adversos, muchas veces cuando voy al sueño sigo dándole vueltas al mismo asunto y se me convierte eso en lo que se llaman las famosas pesadillas, que no salimos como de una maraña de acontecimientos que me atormentan porque mi mente está centrada en eso. Y claro, pensando en que el pensamiento no se detiene, por eso muchas veces también sufrimos cuando vamos a hacer meditación. La meditación nuestra, por ejemplo, que habla de tres espacios, que son invocación, espera y respuesta. Que la invocación es cuando uno se trata de conectarse con lo divino que está en su corazón y le habla, le comenta, me está pasando esto, es que yo pienso todos los días que soy un ser desgraciado, que todo me sale mal. Y yo no quisiera pensar de esa manera. Bueno, ya le hablé a lo divino, ayúdame o muéstrame de qué manera yo trabajo esto. Y luego viene otro espacio pequeñito que se llama la espera. En la espera generalmente nosotros decimos, tratemos de hacer un silencio interior. Algunos lo asimilan como que dejar la mente quieta y por eso se nos convierte en un tormento. Porque como los pensamientos no se detienen, en ese momento que trato de esperar, de hacer lo más que pueda un silencio interior, que no es aquietar pensamientos, porque los pensamientos, me van a venir muchos pensamientos, pero ¿cuál es la idea de los pensamientos en ese momento? Que yo en vez de detenerme en esos pensamientos, de alimentarlos, los dejo pasar, pues es una corriente. Pues váyase mismo, yo no lo necesito, y trato de concentrarme en ese momento en lo que estoy haciendo. Y entonces por eso se me convierte en un tormento, porque digo, es que yo no puedo con esos pensamientos. Nunca va a poder detenerlos. Los pensamientos siempre van a estar ahí. Hasta que llegará un día en que los pensamientos ya no son un tormento porque he aprendido a no identificarme con el pensamiento que me llega. Porque ahí es una corriente. Y yo simplemente cojo el pensamiento, la idea, digamos, que surge del pensamiento, y lo alimento, le doy forma, lo visto, le doy características.
Y finalmente aparece el último paso de la meditación, que es la respuesta. Es que si yo hablé con lo divino, le comenté lo que tengo, lo que me está pasando en mi corazón, me quedo en ese silencio interior expectante a ver qué me quiere decir lo divino. Cuando surge a través de mi palabra la respuesta, yo pienso que es lo divino que está hablando a través de mí. Me de cuenta que soy como esos personas que sirven de mediums, que los espíritus hablan a través de ellos, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando es que la divinidad que está en nuestro corazón habla a través de mis palabras. Posiblemente esa respuesta me parezca un poquito ilógica. A mí me parece. Pero no importa. Por lo menos estoy haciendo el ejercicio y estoy tratando de hacer un trabajo con esos pensamientos. Como esos pensamientos no se detienen, pues por supuesto, muchas veces todos los pensamientos que fluyen en el día, que son millones de millones de millones seguramente, no me doy cuenta cuántos de esos pensamientos que yo estoy generando en el día están ayudando a generar un gran dolor. Y me lo generan a mí y lo generan en el medio. O sea, que estoy realmente, en vez de procurar una sociedad más agradable, más armónica, lo que estoy haciendo es alimentar con mi energía algo que no debe ser. Y eso es muy común en las redes sociales, por ejemplo, hoy en día. Se lanza el primer pensamiento que me apareció. O que oí alguna noticia y inmediatamente yo me identifiqué con eso, pero ni siquiera investigué si era cierta o no, y yo la reproduje e inmediatamente empecé a hablar. Entonces, ¿qué pasó? Que es posiblemente en ese intercambio de pensamiento que al final me llevó a una palabra, se usa un gran dolor. Yo no sé cuál es el dolor, pero no soy consciente. Entonces, no es que estemos calificando a los seres humanos que sean malos, simplemente que como no estamos habituados a detenernos en la forma de pensar, generamos normalmente mucho dolor. Y es por eso que decíamos que en el intermedio entre el pensamiento y la acción se mueve una forma muy, muy desconocida o conocida desde la óptica de que sabemos que existe, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Y es que la forma de pensar influye en nuestros sentimientos y emociones. Influye en nuestros sentimientos y emociones. Vamos a explicar un poquito eso. ¿Cómo es que la forma de pensar influye en nuestros sentimientos y emociones? Y para esto, pues tendríamos que diferenciar un poquito en qué se entiende por emoción y qué se entiende por sentimiento. Entonces vamos a hacerlo un poquito. ¿Qué es una emoción? Normalmente nosotros sabemos, tengo rabia, tengo ira, tengo miedo, ¿no? Etcétera. O puedo tener una emoción de alegría, es otra diferente, ¿no? Etcétera. Son emociones, pero esas emociones nos están indicando que es una reacción que está apareciendo por algo que yo no sé qué es. Pero es una reacción determinada ante un estímulo externo. Por ejemplo, aquí pongo el toparse con una cucaracha. Mucha gente toparse con una cucaracha es muy desagradable. Y hay reacciones diversas, ¿no? Entonces, emocionalmente eso me afecta. Puedo pegar un salto, puedo pegar un grito, puedo levantar y pegar un salto tan grande que quede encima de la mesa. O me quedé ahí estático y no sé qué hacer y llamo a alguien que le haga algo de ese coche. Natural, esas emociones yo no la puedo calificar como buena, como mala, simplemente que es una emoción, una reacción ante algo que está pasando. El miedo es una emoción también, producto de muchas cosas. ¿Cuántas veces estamos por ahí parados en una esquina y como estamos en un medio donde hay muchos asaltos, claro, estoy solo en medio de la noche, me aparece un miedo, comienzo a mirar para todos lados. Puede ser que sea yo consciente o no,
pero que en el fondo que eso es lo que me está disparando el miedo. Es un temor quizá que me asalte. O a veces estamos quietos y yo digo, ¿por qué me está sudando las manos? En este momentico, yo, ¿por qué me está, el corazón lo tengo agitado? No sé qué pasa. Entonces, quizá ya hay una emoción que me ha disparado algo, pero yo no me doy cuenta ni siquiera cuál es la emoción. Entonces, hay emociones que uno puede determinar cuáles son y hay otras que de pronto no nos damos cuenta que están. A mí me pasa, por ejemplo, a veces, digo, bueno, porque estoy como, este momentico, sí, las manos me sudan. Yo sé que eso es un reflejo de algo que está pasando, que no es normal. ¿Sí? Entonces, algo me alteró. Puede ser algo que pasó hace un rato, o que está pasando en este momento, o un pensamiento que estoy alimentando. Eso va a saber. Pero de todos modos, es una emoción. Esa emoción, como se está viendo, es una emoción que nace como parte de la naturaleza humana y se expresa en el sistema límbico. Cuando nació el ser humano y se fue construyendo a través de todos los tiempos que hemos hablado quizá en otras charlas, lo que primero que apareció en la base del cerebro fue la zona límbica. Que la zona límbica se considera que es el asiento de las emociones. Las emociones, por ejemplo, que se consideran como emociones primarias. Por ejemplo, que ante un estado de supervivencia, mi ser reaccionó pegando un salto ante un animal que me atacó. Era necesario que eso apareciera. Porque si eso no estuviera, si esa reacción automática, la emoción que aparece allí puede ser de miedo, de que ese animal me ataque, que me va a devorar, yo tuve que pegar el salto. Y así, entonces aparecen cantidad de situaciones que están fundamentalmente trabajando en el sistema límbico y que como son primarias se expresan así automáticamente, son manejadas por impulsos. Ahí es donde se habla mucho de la parte de la amígdala no de las amígdalas de acá, sino de la amígdala que está en la zona límbica, que es la que de alguna manera actúa para que yo responda rápidamente. Eso es emoción. Bueno, entonces, por eso también se dice que la emoción es un proceso primario, es temporal, porque puede ser que yo tenga las manos en este momentico como húmedas, y yo sé que hay algo que está pasando, y dentro de una hora me volteo a mirar las manos, están secas. Es temporal. Es instintivo porque no sé de dónde viene. Instinto de conservación, sí, posiblemente algo se me está pasando que me está como, y yo siento que me va a atacar físicamente o de otra manera. Es involuntario, pero se me está expresando. Y entonces, como aparece de esa manera así tan ágil, podríamos decir que también es una manera muy inconsciente de expresarse. O sea, que no somos conscientes muchas veces de lo que está pasando. Porque yo tengo miedo ante esta situación. Pero también es muchas veces observable, a pesar de todo, a través de la forma en cómo yo me estoy conduciendo, o sea, la conducta que estoy expresando. Así como me estoy comportando, alguien puede decir, uy, estás nervioso, uy, ¿qué te pasa? Inmediatamente me dice, ¿por qué? Porque mi estado emocional me está alterando. Entonces, ahí algunos consideran que las emociones básicas siempre nacen con nosotros. O sea que nadie está exento de la ira, nadie está exento del miedo, nadie está exento de tener momentos de felicidad, de alegría, y diría más bien amor, de tristeza. Todos en algún momento hemos tenido esos momentos. Podemos ser muy tranquilos, pero en algún momento en que algo me sacó de foco. Y yo en ese momentico sentí rabia. Diría que a veces baja la ira. ¿Sí? O en algún momento todos hemos sentido momentos de miedo, un temblor y salgo disparado. ¿Por qué salí disparado? Bueno, porque en el fondo tengo miedo de que se me caiga la casa encima, que yo pueda morir. Habrá momentos de alegría, ¿sí?
por alguna razón me dieron una noticia, ¡uf! Feliz. Es un momento de alegría. La verdadera felicidad ya es otra cosa. Momentos de amor, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido? Nace un niño, qué maravilloso. O momentos de tristeza también, se muere alguien muy querido. Ha pasado muy a menudo ahora. Muere alguien muy cercano, pues uno siente tristeza. O veo una situación en la calle muy difícil, le da tristeza. Bueno, eso es la parte emocional. Pero aparece el otro elemento, que es el sentimiento. Hasta ahora no hemos hablado. Fíjense que eh, aparece lo emocional, que es algo indeterminado, involuntario, espontáneo, producto de nuestra naturaleza de creación, pero ahora aparece el sentimiento. Y entonces, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es algo que no lo produce por sí mismo la emoción, como hemos dicho ahora. Entonces, ¿quién va a actuar ahí? ¿Quién es el que le va a dar a esa emoción características de sentimiento? Entonces, es cuando yo interpreto la emoción con el pensamiento y le doy forma a la vista, le doy estructura, le doy características. Alguien me agrede, seguramente me surge una emoción de rechazo. Hasta ahí hay emoción, una defensa, ¿no? Hasta ahí está, se expresó naturalmente, espontáneamente, automáticamente. Pero si yo a esa parte emocional que me surgió, me atacó, y empiezo a decir, este es un desgraciado, ¿vale? Y le doy todos los epítetos que usted no se imagina, y me voy a las manos, ¿qué pasó ahí? Que de alguna manera el pensamiento comenzó a darle forma a esa situación emocional, le dio vestidura, le dio características, y finalmente terminé dando un golpe. Entonces la acción finalmente se expresó por esa razón. Ese fue un sentimiento que no es nada agradable, ¿cierto? Sentimiento de rechazo, de desprecio, de tantas cosas que hay metidas, que al final pues, entro en un conflicto con la vida, con los otros, con todo el mundo. Pero puede ser que ante esa agresión, y automáticamente yo hago lo mismo, la emoción se expresa, es natural. Defensa, pero hasta ahí. Y entonces inmediatamente mi pensamiento dice, ¿y qué le pasará a este señor? Está como enloquecido. Me está atacando sin razón. Entonces yo en vez de tomar partido con eso, digo, Dios mío, ayúdalo a ver que recapacite, qué le está pasando, y ya. Ahí generé otro tipo de sentimiento. O sea, ante la emoción, el pensamiento vistió a esa emoción con algo agradable y no se dejó arrastrar para generar un inmenso dolor. Esa es la parte más compleja. ¿Qué? Que ojalá pudiéramos nosotros siempre generar sentimientos de respeto, de armonía, de equilibrio, bueno, sentimientos nobles. Ojalá pudiéramos hacerlo siempre. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no es tan fácil? Porque quizá la misma cultura, quizá la misma educación, quizás muchos factores externos me han llevado a que cada vez que usted le hagan algo, no se deje de ser bobo.
Yo lo escucho muy a menudo con los niñitos y yo digo, caramba, ¿qué le están enseñando? ¿Cierto? Cuando llega un compañerito y te haga algo, no te dejes, saca la mano y dale. Deja de ser bobo. Yo digo yo, oh, ¿qué es lo que está haciendo? Construyendo le hace ser una forma de reacción ante la emoción, o sea, propiciando sentimientos desagradables que al final me van a convertir en un ser asocial. Pues cuántos chicos hay así, que son inaguantables. ¿Pero por qué? Porque quizá en casa o quizás no sé dónde, la información que reciben permanentemente es de esa naturaleza. Entonces, yo diría que a través de nuestra vida hemos recibido mucha información de ese tipo. Como hemos recibido tanta información de esa índole, en general reaccionamos también desagradablemente. Entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, de todo esto, ¿qué hacemos? Si la mayoría de las veces yo no sé reaccionar de una manera agradable, ¿qué puedo hacer? Desaparece lo que siempre hemos pensado. Y es la pregunta, ¿qué hacer con la identificación de sentimientos dañinos producidos por la interpretación de emociones? Es una pregunta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, entonces, una gran tarea es la que siempre hemos hecho, trabajar en nosotros. Como yo no sé, porque la vida me ha enseñado otros patrones de conducta, no sé cómo orientar mi vida de tal manera que vaya dándole vuelta a toda esa sintonía con elementos dañinos. Entonces comienzo a revisarme. ¿Y qué es eso? Revisar. Volvemos a lo mismo, el trabajo interior. Por eso consideramos nosotros que ese trabajo interior es una herramienta supremamente importante. Me atrevo yo a pensar que la más importante. No quiere decir que no haya otras cosas. Alguien me decía, no, es que yo simplemente recurro a un experto en psiquiatría o en psicología que conozco y es muy bueno y me ayuda mucho. ¿Está bien? Pero yo diría que en vez de recurrir a factores externos que son importantes, porque a veces cuando lo necesitamos es necesario utilizarlos, voy a empezar yo a aprender yo mismo, a trabajar conmigo mismo. Una escuela del conocimiento interior. Y entonces ahí yo me puedo entrenar para ir modificando la forma de pensar fundamentalmente. Ahí está lo que decíamos ahora rato, la herramienta que es una herramienta por excelencia en el trabajo con los pensamientos, es la meditación. Es extraordinaria para eso. Extraordinaria. Otros elementos que nos ayudan a construir mejores formas de ir pensando en cada momento es organizar mi vida y darle un sentido a cada momento de mi existencia. Entonces, cuando le doy ese a cada momento de mi existencia otro significado, otro sentido, también comienzo a entrenarme para que mis sentimientos, mis emociones, mis acciones y todas estas cosas sean mucho más agradables. Entonces es toda una tarea, es emprender todo un campo de posibilidades que nos ayudan a enderezar esa ruta. Vamos por una ruta por donde no, quizá esa ruta no me está conduciendo a nada bueno. Entonces ahorita voy a trazar otra ruta que no va a ser fácil, pero allí voy a ir. Entonces, por esto aprendemos a no identificarnos con pensamientos que nos afectan. Pues aprendemos a no identificarnos con pensamientos que nos afectan. Muy interesante, ¿no? O sea, el trabajo interior me lleva a que yo no me identifique con los pensamientos que nos afectan. Ese es el problema también. Yo diría en el fondo con la identificación emocional. Ahora algunos hablan de la inteligencia emocional.
Las emociones de por sí, como decíamos, son normales, no son malas. El lío es cuando yo a esas emociones me identifico de manera no agradable con ellas. Quizás, pues habría muchos ejemplos. ¿No? Recuerdo a alguien que le dijo a otra persona, te espero aquí a las 8 de la mañana, pero no me falles, ¿eh? Porque necesito entregar urgentemente un trabajo y yo sé que tú me has dicho que no puedes hacerlo ahora, entonces mañana puedes ayudarme, sí, con mucho gusto. Entonces yo te espero a las 7 de la mañana y él se compromete o esa persona se compromete a hacerlo. Pues resulta que el otro día son las 7 y yo desesperado, 7:30 no aparece, 7:45 no aparece. Y por supuesto, después de que yo tengo que ir a rendir cuentas, no pude porque él que tenía información básica no me la, se comprometió a hacerlo y no lo hizo. Entonces, ¿eso qué me produce? Pues afectación, molestia, rabia seguramente. Son emociones. Ira, que es emoción. Pero ahí es donde viene la otra parte, la identificación con la emoción. Es normal, eso es normal. ¿Quién no se afecta porque hay un compromiso y no lo cumplen? Todos nos afectamos. Emoción. Pero cuando yo me identifico y lo adorno, como decíamos ahora, es ahí donde aparece lo que hemos hablado. Enemigo público número uno, esa persona porque me quedó mal y me hizo quedar mal. Nunca más la vuelvo a determinar. Generé una discordia con alguien en el mundo, pero seguramente eso no se queda ahí. Es una energía que yo lanzo al medio. Energía de violencia, entre otras cosas. Y no soy consciente de que esa energía viaja en el tiempo y viaja y alimenta otras cosas. No soy consciente de eso, no somos conscientes. Sí, que es peor, no somos conscientes. Pero ahí está, expresándose. Mírense como eso, mientras que cuando hacemos un trabajo interior, sí, yo me comprometió, se comprometió, me quedó mal, me dio rabia, seguramente me molestó un poquito, el otro día me lo encontré y algo de molestia, pero yo hago un trabajo con eso, no me dejo arrastrar cada día más esta suma, yo no sé qué, no sé cuánto, y no, para mí ya es el enemigo. No, comienzo a trabajarlo y a trabajarlo y a trabajarlo hasta que llega un momento en que le bajé el nivel a eso y quedé como en paz interior. Ese ya no es mi enemigo, es una persona que no cumple, yo sé. Quiere decir que la próxima vez no voy a contar con esa persona, pero no más. No pasa de ahí. Bueno, vamos a ver, en esa tarea interior aprendemos a dedicarnos metódicamente a conocer y armonizar el modo de pensar y de sentir. Y cómo poco a poco se va logrando el no estar a merced de pensamientos que produzcan sentimientos que nos afecten y afecten el entorno. Eso me identifico con un pensamiento adverso y le doy forma, le doy fuerza, la multiplico y me vuelve insoportable, no sé qué hacer. Lo mismo con la mosquita, ¿no? La mosquita me está afectando, el ruidito, y me identifico con ese ruidito y ese ruidito se me hace insoportable, entonces ya no sé qué hacer. Entonces conformo una imagen tan nefasta que ahora al final genero miles de moscas alrededor mío, hasta que me puedo concentrar a través de un trabajo interior a generar pensamientos de no identificación con eso. Y entonces lo que veo ahí es una posibilidad, una flor, un jardín hermoso. Y entro en tranquilidad y entro en serenidad. Eso es lo mismo que nos pasa en la misma ejercicio de la meditación en la espera, ¿no? Depende de cómo yo maneje el pensamiento que de pronto me está afectando en ese instante, así se me convierte ese pensamiento. En un tormento durante 5 minutos que puede durar la espera. ¿No? Entonces, ese es el trabajo interior. El trabajo interior me va ayudando a que poco a poco yo pueda
ser capaz de tener control. Como les decía, no es una tarea fácil, pero se puede. O sea, es factible que la podamos manejar. Eh, Dentro de ese mismo trabajo interior hay algo hermoso que se logra finalmente, es la amplitud de conciencia. Porque esa amplitud de conciencia es la que me va a decir, hombre, yo no puedo seguir pensando de esta manera. Tengo que cambiar esa forma de pensar alrededor de esta situación o de estas miles de situaciones. Entonces uno lo puede notar. Si hay un estado de conciencia muy pobre, o sea, yo no he hecho ninguna labor, no me interesa, quiero seguir igual, pues ahí seguiré igual. Y entonces es más fácil que yo me identifique con las corrientes de los pensamientos que me van llegando. Son corrientes mentales permanentemente. O está al otro lado, que es el trabajo interior, que es el mayor estado de conciencia. O sea, cada día me doy cuenta más de situaciones que tengo que trabajar. Eso es ampliar conciencia, darme cuenta. Y por eso es factible que sin necesidad de otras ayudas pueda llegar yo automáticamente, por mis conocimientos, por mi trabajo, por mi esfuerzo, a tener un autocontrol de pensamientos, sentimientos, emociones y todas estas cosas. ¿Por qué surge todo eso? Porque mi idea es amar. O sea, lo que quiero es amar, es darle lo mejor al mundo, darme lo mejor para mí también. Entonces a eso lo llamamos bien común, ¿no? Bueno, esa era toda la charla del día de hoy. Pues tenemos unos minuticos para que podamos charlar lo que ustedes piensen. Voy a dejar de compartir. Entonces, si ustedes quieren dar sus aportes, bienvenidos. Bien fácil esta Bueno, yo, tarea. yo pienso que más que todo es como, al final es un cambio de la actitud, tanto de pensamientos como de acciones, porque ahí lo que yo pienso, eso actúo. Si yo cambio mi actitud de pensar a través, como usted decía al principio, de la meditación, esa actitud se cambia como por un estado de conciencia, ¿no? Que nos permite ver claramente, es como verme fuera de mí mismo y miro cómo estoy actuando, cómo estoy pensando, qué es lo que tengo que transformar, que eso no lo encontramos en la espera, ¿no? El pensamiento ya va más clarificado en la forma en que hay una imagen de cómo estoy actuando. Y esa misma imagen de actuación hace que en la espera yo sea consciente de esa actitud, de ese pensamiento y lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer. Y realmente es un estado de conciencia que es la mente superior, un estado de conciencia que nos permite transformar esos pensamientos, ser como más sublime en la forma de actuar con el entorno a través de la unión, como usted decía en otras reuniones, de la mente con el corazón. Entonces, esa unión de mente y corazón nos lleva a profundizar dentro de nuestro propio interior a través de esa actitud de tener que cambiar esa forma de actuar y de pensar. Sí, evidentemente es importantísimo, ¿no? Ahora que cuando uno mira el horizonte del ser humano es grandioso, ¿no? O sea, uno tiene por delante de la vida, tiene oportunidades mágicas, posibilidades infinitas. Y cuando aprendemos a conectarnos con esas esferas energéticas, realmente es donde entramos en una paz interior muy grande. O sea, ya se siente pleno. Pero es una etapa desconocida para la vida de los seres humanos. Generalmente nosotros decimos, qué lindo que todos los seres humanos pudieran comenzar a trabajar en estos niveles. No necesariamente trabajando en algo concreto, en un movimiento específico, ¿no? Simplemente que aprenda a manejar tareas consigo mismo, que lo lleven
a aprender sobre lo que es la vida. Yo siempre lo he asimilado con la universidad de la vida. O sea, nosotros cuando nacemos nos matriculamos a la universidad de la vida. Pero desafortunadamente en esa universidad de la vida, que es la vida del ser humano, desafortunadamente nos han enseñado muy poquito, o hemos aprendido más bien muy poquito. Sí, hemos aprendido cosas, tareas importantes, pero todas van ligadas a conocimientos para lograr algo. O sea, si no tengo el título, si no tengo la carrera, si no estudio, si no llego a tal parte, es como si no tuviera valor el ser humano. Eso tiene un gran valor, por supuesto, pero no es la esencia de la vida. O sea, no sabemos amar, no sabemos respetar, no sabemos comunicarnos, no sabemos manejar nuestros pensamientos, lo que hemos hablado hoy, sentimientos, emociones, no sabemos. No sabemos de la vida prácticamente nada. Estamos hablando, de lo poco que sabemos es quizá una 1.000 millonésima parte de lo grande que es la existencia. Por eso el Cristo decía, amar, ahí está la esencia de todo. Si usted se enfoca en el amor, va a ir descubriendo miles de cosas. Pero miles, ¿no? Miles cada día nos van encontrando. Y no paramos, podemos, esto, hasta el momento que nos vamos de este planeta, por lo menos de lo que somos conscientes, no paramos de aprender cada día. Posiblemente seguiremos, sí, en otras esferas aprendiendo, a otros niveles, con otro cuerpo, con otra energía, no sé. Pero por lo menos esta vida es para sacarle partido, para aprovecharla, ¿sí? Para que uno diga, por lo menos me fui de este planeta y algo a la asistencia que valga la pena. Y bueno, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo tengo amigos así que dicen, me gustaría cambiar. Claro, llega el momento de hacer la tarea. No, voy a esperar, voy a esperar. Y se la pasan la vida así, pues, voy a esperar, voy a esperar. Bueno, respetuosamente por ellos, ¿sí? Respeto absolutamente todo eso. Pero en el fondo uno dice, lástima, ¿no? Lástima porque se está perdiendo una gran posibilidad.